Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a ver la teoría del signo lingüístico. Como pueden ver en el título, los dos componentes que tiene toda palabra son el significante y el significado. La teoría del signo lingüístico fue desarrollada en 1916 por Ferdinand de Saussure. Y Saussure nos va a decir que los seres humanos nos comunicamos mediante signos lingüísticos y no lingüísticos. Pero la pregunta que cabría aquí hacer es, ¿qué es un signo? Un signo es como una metáfora. Es la relación entre un elemento real y un elemento imaginario o conceptual. Un signo puede ser desde la señal de un despertador hasta anuncios, emoticonos, pictogramas, etc. Un signo, por tanto, será cualquier elemento que nosotros percibimos sensorialmente, ya sea por los oídos, la vista, y que nos remite inmediatamente a una idea o concepto. Por ejemplo, si escuchamos o leemos la palabra silla, en nuestra mente se va a generar inmediatamente la idea o el concepto del objeto silla. Saussure menciona que los signos se organizan en dos tipos de lenguajes, el verbal y el no verbal. El no verbal es el que no utiliza la palabra, es decir, pictogramas, fotografías, todo tipo de imágenes sobre todo. Mientras tanto, el lenguaje verbal, que proviene del latín verbum, que significa palabra, es aquel que utiliza precisamente la palabra como medio de expresión y comunicación. Por tanto, serán los sistemas de comunicación más complejos y ricos que existen. Con la lengua, nosotros podemos expresar ideas, sentimientos e incluso crear mundos imaginarios. Es el sistema más rico para construir mensajes. Este lenguaje verbal también está constituido por todos aquellos que sustituyen el lenguaje oral, como el braille, el morse o la misma escritura. Saussure nos dice que el signo lingüístico está formado por dos constituyentes, el significante y el significado. Saussure nos comenta que es como las dos caras de una moneda. Cuando hablamos del significante, hablamos de una forma de la palabra, es decir, como un vaso que contiene la palabra. Cuando nos referimos a formas, nos referimos, por ejemplo, a los fonemas, que son los sonidos que oímos de una palabra, o las letras que componen esa palabra, es decir, lo material, lo que percibimos, mientras que el significado es la idea o aquel concepto que formamos en nuestra mente. Saussure nos presenta esta relación mediante un esquema en donde nos pone el ejemplo de un árbol, en donde nos representa el significante por medio de la palabra y su significado, que es la conceptualización de la palabra árbol. Más tarde sus sucesores agregarían a este binomio un tercer elemento, que es el referente o la cosa a la que hacen referencia el significante y el significado, esto es, el objeto como tal. Saussure nos menciona que el signo lingüístico posee ciertas características. La arbitrariedad. Esta hace referencia a la relación entre el significante, que es la forma de la palabra, y el significado, es decir, la idea que se genera. Nos dice que esta no es una relación que cada uno de nosotros hayamos establecido de manera individual, sino que es un acuerdo humano de toda una comunidad lingüística. Por eso las cosas tienen un nombre distinto en cada lengua. Para que lo entiendan mejor, leamos esta cita de Romeo y Julieta.
en la escena del balcón en donde le hace referencia a por qué no reniega de su nombre. Y esto es lo que resulta. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejará de ser rosa. Tampoco dejará de esparcir su aroma, aunque se llamara de otra manera. Es decir, el referente es el que es, y somos nosotros como comunidad lingüística los que decidimos cómo denominarlo. Otra de las características del signo lingüístico es la linealidad y hace referencia a la sucesión en el tiempo y en el espacio. Esto es, el signo se desarrolla en un tiempo y en un espacio. En el tiempo, porque es lo que nosotros tardamos en pronunciar los fonemas de una palabra, es decir, los sonidos. Y en el espacio, porque es el espacio que ocupan las letras del signo lingüístico que escribimos. Otra característica es la inmutabilidad o mutabilidad del signo. Esta hace referencia a que un signo es inmutable para nosotros como persona individual. Esto es, no nos levantamos y decimos una mañana, a partir de hoy la comunidad lingüística entera va a decir en lugar de gelatina, tiemblatina. No, sino que es algo que decide toda una comunidad lingüística. Por lo tanto, la lengua es mutable a través del transcurrir del tiempo, es decir, con la progresión en el uso de los signos. La doble articulación. El signo lingüístico, como si lo miráramos por un microscopio, está formado por diferentes componentes. Componentes con significación más chiquitos y esto a su vez por otros subcomponentes. La primera articulación es lo que conocemos nosotros como monemas. Recordemos que los monemas son lexemas y morfemas. Y los morfemas pueden ser derivativos, prefijos, como los prefijos, sufijos, infijos, y los morfemas flexivos, que son los que nos indican los accidentes gramaticales de número, singular, plural, y de género masculino y femenino. Y cuando hablamos de verbos, también hablamos de modos, poses verbales, etc. En la palabra, por ejemplo, gatas, vemos que gat es el lexema o la raíz de la palabra, aquella que no cambia. Gat, en este caso, significa mamífero carnívoro felino. La A nos representa lo femenino y la S nos representa lo plural. Y estos son, como dijimos, los morfemas flexivos. Cuando hablamos en cambio de la segunda articulación, nos referimos a los componentes de estos monemas, es decir, a los fonemas, los sonidos de la lengua. Recordemos que los sonidos no tienen un significado, pero tienen distinción, porque si quitamos la G a la palabra gato y ponemos la P, pasamos de gato a pato. Hasta aquí termina la lección de la teoría del signo lingüístico. Nos vemos en la siguiente clase.